¿Hay costo cero en la energía, hay costo cero en la generación de energía? Porque ese es un punto que parece que tenemos que aclarar. ¿Alguien quiere opinar sobre eso? ¿Mario? No, no existe el costo cero. No existe el costo cero. No existe el costo cero. Siempre cuesta. Siempre cuesta. La producción de energía eléctrica normalmente es como cualquier producto que vas o servicio que vas a producir, tiene costos fijos y costos variables. En este juego perverso, se diseña el esquema de un mercado eléctrico mayorista donde la oferta va a ser solo con juego de costos variables. El costo fijo de la inversión de las energías renovables es mucho más alto que el de una central tradicional. Pero si yo hago una oferta de costos variables, pues obviamente, y el costo variable, el mayor peso es el combustible, pues definitivamente yo no voy a poder comparar el costo del sol cero, variable, no costo total, sino realmente lo voy a comparar con un costo del gas, con un costo del carbón, con un costo que todos los países lo tienen. Y ahorita, si me permiten, puedo mostrar algunas matrices de varios países del mundo. Todos los países consumen carbón, todos los países consumen gas, todos los países buscan una matriz energética amplia, porque la energía renovable, intermitente, es bien claro que hay que destacarlo, es intermitente, no tiene la capacidad de generar las 24 horas. Lo hace solamente en las horas donde existe el fluido que le permite. Entonces hay que respaldarlo. Y lo tienen que respaldar con centrales tradicionales, convencionales, no hay otra manera. Todavía las energías no hay almacenamiento en el mundo suficiente para poder almacenar estas grandes cantidades de energía. Entonces, no cuesta cero, el costo total es ese. ¿Qué piensas de esto? Sí, ciertamente ninguna cuesta cero. Lo que me preocupa es que los costos de generación de CFE sean tan altos. Ese es el problema, creo, y que no se está atendiendo y la iniciativa no lo atiende. Hay un reporte de la Auditoría Superior de la Federación de 2019 donde abiertamente dice que las tarifas del suministro básico están reconociendo costos ineficientes a lo largo de toda la cadena de valor. Más de 58 mil millones de pesos y la mitad de eso en el segmento de generación nada más. Esto coincide con lo que decía el ingeniero Martín. O sea, diferir el reconocimiento de costos de generación para que las tarifas del suministro básico se mantengan con la inflación, pues es patear el bote, ¿no? Esos costos, ¿qué está pasando? Alguien se los está tragando, ¿no? Y finalmente, bueno, pues esto impacta las tarifas de los usuarios finales y la verdad, sobre todo en los usuarios de los sectores comercial, industrial y de servicios, no así al usuario residencial que pues ciertamente se ve beneficiado por esta política de estabilidad de la tarifa, ¿no? Entonces, mi preocupación es que la iniciativa no atiende este grave problema, por el contrario, parecería que los costos de generación tenderán a aumentar si se utilizan más las centrales termoeléctricas y de otro tipo, ¿no? ¿Qué piensas, Mario? No estoy de acuerdo, realmente CFE es competitivo. Lo mostré hace un momento en lo que es la generación renovable. CFE tiene el 56% del total. Las centrales de CFE son centrales de ciclos combinados. Desafortunadamente, lo comentó hace un momento Aurelio, en las penínsulas que tenemos una gran deficiencia, no hay interés de la inversión, no ha habido inversión privada y eso tiene un déficit muy importante. ¿Qué hay allí? Centrales de ciclo termoeléctricas que utilizan combustible o diésel, no hay otra opción. Y eso lo utilizan para poder marginar, ojalá y fuera posible. De hecho, la CFE lo está haciendo en este momento. Tenemos varios proyectos, hay 33 proyectos en este momento, tanto renovables intermitentes, renovables permanentes como es la geotermia, estamos construyendo centrales y estamos iniciando la construcción desde finales del año pasado de otras centrales de ciclo combinado y de combustión interna para poder sustentar y garantizar el suministro eléctrico al país. No es renovable todo, no es posible, ningún país lo tiene y lo podemos ver más adelante. Muy bien, ¿quieren opinar sobre esto? Sí, José claro. Martín, adelante. Un par de temas nada más. Efectivamente, como comenta el licenciado José María, ese reporte que emitió la Auditoría Superior de la Federación se le aclaró y emite la reconsideración justamente de la evaluación de los activos y de los costos de generación, basados principalmente en el cargo fijo, que es el que encarece el tema del costo, ¿no? Pero bueno, si bien es cierto, dentro de este modelo, Javier, el gran bloque que compra la CFE
para la venta está basado en el margen que explicó en la gráfica el ingeniero Mario Morales, donde está, no marginan, o sea, tiene valor cero. Esos, al precio que sea, se despachan, invariablemente la tecnología que sea. Puede ser una central de la misma antigüedad que una de las CFE, y esa tiene una preferencia para el despacho porque está captada o cooptada a un precio y valor al cual se tiene que vender energía que produzca el 100%. Caso irónico, tenemos una central en la venta, que es una eólica, que estamos pagando 4,800 pesos el megawatt hora. Con una tecnología fue de las primeras que entraron y es un particular. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? Entonces, ese equilibrio es reconocido para los particulares, obviamente, y en el sentido de la propia CFE. Pero la CFE puede jugar con todo su contexto de costos, pues, porque puede optimizarlo, ¿no? Ahorita los particulares se llevan el 52% del costo y entregan el 60% del consumo de la compra de energía eléctrica que hacemos en la marca. A ver, Carlos Aurelio. Sí, muchas gracias, Javier. Mira, ¿por qué si tienden a costo cero los precios? Y lo vemos en California, lo vemos en ERCOT, lo vemos en Baja California, hasta te pagan por llevarte la energía. O sea, no tienden a cero, tienden hasta negativos incluso. Y sobre todo en California. California tiene el 10% de su capacidad instalada en generación distribuida. Cuando empieza el día es impresionante cómo baja la inyección de energía, de cómo generan todos los hogares en California, y entonces hay máquinas que están dispuestas a pagar por seguir en operación y bajan los precios a cero. ¿Por qué también bajan los costos y tienden a cero? Las tecnologías de generación, obviamente te cuesta la inversión, pero las tecnologías de generación cada vez van a ser más baratas. Al rato vamos a tener baterías, vamos a tener eólicas, no sé. Imagínate, ¿no? El ingenio y la tecnología y la innovación del ser humano nos va a poner en un sitio donde cada quien va a poder generar desde su propia casa su propia electricidad, y entonces en ese sentido pues ya nada más vas a pagar el respaldo en transmisión, en distribución y ciertos servicios, pero tu costo de energía va a ser cero por la inversión que hiciste de forma inicial. Ahora, solo en México hoy tenemos 11% de energías intermitentes. En California llegan a tener 58% en una sola hora de energía intermitente. Eso sí es un gran reto, porque tienen que entrar hasta 8,000 megawatts en una hora a otra hora de rampa por el cambio que hay de la energía renovable cuando sale el sol. Y en México todavía no llegamos a ese punto, pero sí vamos a llegar. Y no es todavía no es un problema de confiabilidad para el sistema. ¿Va a llegar a ser un problema? Sí, por supuesto. Y es por eso que se tienen que realizar las inversiones en transmisión y en distribución. Ahora, también otra cosa, nos dicen es que tenemos las plantas caras apagadas de CFE. El que no generen esas centrales eléctricas no quiere decir que no puedan vender electricidad. Pueden vender esquemas de coberturas, pueden vender calls, pueden vender puts, pueden vender igual comprando del mercado. Al final del día, si la central entra por precio, pues no le va a costar y puede seguir teniendo un ingreso, pues estando apagada. No necesariamente dejan de generar dinero. Y otra cosa, sí mencionan un gran problema. Por ejemplo, la península de Yucatán ya no tiene capacidad de transformación. Si tú quieres ahorita un transformador, quieres comprar tus KVAs, hacer tus aportaciones, ya no hay, ya no va a poder haber crecimiento. Esto es un gran problema. Entonces tiene que darse, que yo celebro los planes de la CFE, de la inversión que va a dar en los próximos 3 años en transmisión y distribución. Esa parte es muy importante, y también reiterar la parte de las subastas de largo plazo, porque para mí es un instrumento que se creó en los mercados internacionales para que el suministrador básico o los suministradores básicos tengan acceso a la energía más barata que hay en el mundo. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque como nos entregan en todas nuestras casas, es un tema de seguridad nacional y un tema social muy fuerte el que no tengan energía barata y el que tenga que seguirnos costando más esa energía. Entonces, en ese sentido, sí, la subasta de largo plazo es perfectible. Por ejemplo, en pesos, que se queden con el riesgo los generadores, porque en dólares va a aumentar y eventualmente terminó las subastas de largo plazo dolarizando una economía como Guatemala en su mercado de energía. Todo se paga en dólares por las tecnologías de generación. Eso no puede suceder en México. Otra cosa, me encantaría ver a la CFE participando en las subastas de largo plazo con los privados, y hablemos entonces de garantizarle una participación a la CFE en las subastas de largo plazo, pero a futuro, porque no queremos que hoy entre el combustóleo que sustituya ese gran esfuerzo que se ha hecho de no tener emisiones contaminantes en el medio ambiente, Javier. Bueno, a ver, más preguntas del público, ¿sí? A ver, las leo 3 y quien quiera opinar. José Ardavín, en cuanto a planeación, ¿en qué tipo de centrales debe invertir la CFE para reducir sus emisiones en 31% de acuerdo al mandato que tiene en la Ley General de Cambio Climático?
¿por qué la CFE se aferra a invertir en generación, aunque no cueste más caro, en lugar de invertir en transmisión, distribución y en modernizar la red eléctrica y convertirla en una red inteligente que facilite el despacho en tiempo real y que sea una fuente más barata y más limpia? Creo que nomás le damos a esta pregunta porque creo que tendrá mucho, ¿no, ingeniero? ¿Alguien quiere? Sí, ¿no? Tiene bastantes cuestiones. Sí, claro. Adelante, ingeniero. Bueno, el primer aspecto importante a destacar en este caso es que los países tienen que invertir en las matrices que necesitan. Y en este caso, vuelvo a insistir, si invertimos nada más en energías renovables intermitentes, que esa es la propuesta que se ha propuesto en esta mesa, ¿con qué las vamos a respaldar? Ya existe un gran problema, ya existen un sinnúmero de centrales que han cerrado en el mundo porque no tienen despacho o porque sus ingresos no son suficientes y mejor cierro. Entonces eso no lo podemos permitir en el país. Hay interrupciones, vuelvo a insistir. Sí. A la hora de tú reducir tu matriz energética y dedicarte nada más a una sola tecnología, vas a tener un grave problema como país. Y la realidad es que no tenemos que tener el aprendizaje nosotros de que las tarifas van a ser caras. No es cierto que van a ser baratas. Es una mentira. Y lo vemos porque Europa, lo vemos porque Estados Unidos tienen tarifas mucho más caras que las que tiene México en el sector doméstico. No olvidemos la gran desigualdad que existe en este gran país. Es enorme la desigualdad. Muchos podemos pagar la energía eléctrica, muchos no la pueden pagar. Entonces, eso no es cierto. Los mercados eléctricos mayoristas han demostrado que las tarifas eléctricas, sobre todo en los sectores domésticos, se han incrementado. Eso es una realidad. Entonces, en este caso, tendremos que seguir invirtiendo de acuerdo a la planeación en lo que se requiere para el país. Eso es lo que tendremos que seguir invirtiendo y lo vamos a hacer porque somos responsables. El Estado lo único que quiere en este caso, entendiendo que la inversión ya está en México, lo único que quiere es mantener esa rectoría y que no nos pase lo que quiere hacer el Estado español. Quiere intervenir para poder regular un poco más las tarifas, no lo puede hacer porque entregó todo al mercado. Y el mercado está operando como él lo quiere hacer, no le interesan los españoles. Y sucede lo mismo en otros países, no es el único caso. ¿Alguien quiere dar otra opinión sobre este tema? Adelante, ingeniero. Sí, nada más haciendo énfasis al tema de la matriz, si me pudiera apoyar con la lámina número 20. Si bien es cierto, dentro de la matriz energética, don Javier, lo que se tiene contemplado y que se tendrá que hacer en el futuro es la descarbonización. Obviamente, es una de las prioridades. México, en el 2020 fue de los que más avanzó dentro del grupo del G20 asociado a la descarbonización, ¿no? Sin embargo, bueno, las subastas de largo plazo, que es el mecanismo que se habilitó para poder adquirir energía para el suministro de servicios básicos, desde la cuarta, que fue no, es la número 20. La número 20, nomás para que la precisemos. La número 20, sí. Sale. Adelante. Se definió que cualquier productor de energía renovable se pudiera instalar donde quiera, existiendo o no interconexión y o saturando o no las líneas de transmisión, ¿no? En ese sentido, pues obviamente se hizo una propuesta por parte de CFE para poder direccionar las subastas a las áreas o regiones donde carecemos de energía. Pero no, pues fue el primer escenario fue de que cada productor se instaló y pues bueno, ahorita tenemos un problema de congestión como es en las penínsulas. Esa es esta, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, el otro propuesto era de que modificáramos las bases de subastas para poder también dirigir subastas al parque de generación de CFE, para poder repotenciar y para poder convertir la parte de generación hidráulica y renovable también, como es la solar y como es la geotermia, ¿no? Pero bueno, pues no, estaba limitado porque había que cambiar todo el protocolo de bases de subasta. Hoy en día, las subastas de largo plazo suministran tan solo el 5% de la energía que se demanda en el país. O sea, si estamos hablando ahorita de las tres que hemos hecho, ¿cuántas subastas tendremos que hacer para poder equivaler al 20 o al 30%? Ahora bien, la mayor parte es solar, aquí las podemos ver, ahorita se toma también como el precio de salida de la subasta, porque la tercera subasta que fue la más barata, sí, andas en 400, no, estamos pagando ahorita 700 pesos, que sí es la más barata. La primera, que fue de 1,009 pesos, ve lo que impacta el CEL. El CEL es un producto intangible para suministro básico porque cubre una obligación
de poder tener que sus cargas se le inyecte el tema de energía renovable, ¿no? Hasta el 30%, lo que hicimos nosotros fue, oye, acredita mis centrales para yo poder ese estímulo y libera el mercado de CELS que está detenido por parte del SENACE y de la propia Comisión Reguladora. No hay un mercado de CELS, es un mercado que está interno entre los suministradores calificados y los generadores que producen eso, ¿no? Estos contratos, don Javier, están indexados a dólares con el costo de la inflación y tendremos que tener coberturas cambiarias para que eso pase. En el mes de febrero del año pasado, cuando vino la pandemia, de pasar de 19 pesos a 20 pesos, fue más barato comprar en el mercado que la subasta. Perdimos alrededor de 1.300 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el modelo que tenemos que topar para los precios de subasta? ¿Y cuánta energía renovable tendremos que llegar al 30%? Bueno, a ver, leo las otras preguntas. Estas sí creo que las puedo leer, las dos, para que participen. Armando Escobedo, la reforma eléctrica que se propone evitará abusos y servicios fraudulentos. Manuel de Jesús Cornejo, el problema entre productores públicos y privados de electricidad es la entrega al consumidor final. ¿Por qué no centrar la discusión en obligar a cada proveedor a construir sus redes de distribución? ¿Sobre esto quieres decir algo, José María? Pues, digo, nada más me gustaría retomar la idea de lo de generación. Las subastas de largo plazo, pues ahí están, ¿no? Son un mecanismo disponible para CFE para la adquisición de productos, energía eléctrica, potencia y CELS. No están enfocadas necesariamente a energía eólica y solar. De hecho, ha habido resultados en donde centrales eléctricas a las que se les asignaron contratos pues son de ciclo combinado de gas natural o incluso geotérmicas de la propia CFE. Entonces, la subasta sí es un mecanismo que lamentablemente lleva 3 años sin implementarse y que nos está haciendo, creo, perder tiempo valioso en la renovación del parque de generación del país. Ahora, respecto de la pregunta de si CFE debe invertir en generación, a mi juicio no. Yo creo que CFE debería de concentrarse en lo que la Constitución le señala como servicios públicos, que son transmisión y distribución. Ahí CFE gana dinero y gana bastante dinero. El problema es que mucho de ese dinero se transfiere con subsidios cruzados justamente para subsidiar la tarifa del suministro básico. ¿Evitará, como pregunta Armando Escobedo, abusos y servicios fraudulentos la reforma eléctrica? Yo creo que no, o sea, no está dirigida a eso. Creo que está dirigida a un fortalecimiento de CFE que la volvería un organismo todopoderoso en el sistema eléctrico mexicano, sin regulación, sin controles y sin la posibilidad y sin poner, digamos, en el centro de la discusión, como tú señalabas al principio, al usuario final, al consumidor, ¿no? Sale. A ver, algo sobre esto, Carlos Saúl. Sí, claro. Mira, primero sobre los abusos. Ya están las leyes, ya está el Poder Judicial. Si hubo empresas que hicieron abuso, créanme, si hay castigo, vamos a tener mayor certeza todos los del mercado. Vamos a dar una certeza también internacional de decir, oigan, aquí en México se cumple la ley y se hace valer la ley. Eso es una parte muy importante. La segunda pregunta, el tema de sus propias redes de distribución. Es que las empresas ya pagamos nuestras acometidas de media tensión, incluso donamos nuestras acometidas de media tensión y CFE invierte en las troncales, a las subestaciones, o incluso les tenemos que poner alimentadores para donárselos en las subestaciones para poder tender otros circuitos de media tensión. Es decir, los privados ya invertimos en la red de distribución y de repente en nuestros estados financieros lo donamos a CFE, todo lo que tenga protocolo con norma K y desaparece de nuestros estados financieros, ¿no? Entonces, esa parte de la red de distribución, sí CFE le da mantenimiento, sí CFE la opera, pero cada que tú quieres luz, electricidad en tu casa, un transformador, tienes que pagar por tu transformador y por tu acometida. Y me quiero regresar también a la pregunta, a la primera. Coincido que en las subastas de largo plazo tienen que llegar los proyectos de generación en un 80% de avance. Es decir, permiso de la CRE, ambientales, permisos estatales, municipales y federales, y llegar ya con nada más a ver los temas de interconexión con el SENACE. Ahora, ¿qué pasa? Se ha dicho mucho que en México se dieron 110,000 megas de permisos y que tenemos capacidad instalada de 80,000. Bueno, ¿qué creen?
En Estados Unidos cada año se da toda la capacidad instalada que tiene Estados Unidos en permisos de generación, porque es un modelo como de exploración de petróleo. Yo tengo 100 proyectos, 100 terrenos posibles, de los cuales 3 van a terminar siendo viables por temas ambientales, por temas de interconexión, porque sí, bien dice Martín, que luego se llevaban algunas interconexiones a las subastas de largo plazo, pero aquí el tema es, yo te estoy llegando, Senacia, a decir, a través que le preguntes al transportista CFE Transmisión, oye, dime si me puedo interconectar en este terreno. Ya hice una inversión, ya le metí, no sé, 20 millones de pesos. No, pues no se pudo, pues me voy al siguiente. Y eso genera economía, eso genera derrame, eso genera empleos, eso genera oportunidad de trabajo para los mexicanos. Y el tema, sí, CFE, al ser una empresa no privada, no puede generar las mismas coberturas. Y estoy de acuerdo que no puede ni país ni ninguna empresa estatal estar expuesta a los riesgos de los commodities y de la compra de los combustibles. Y tienen que haber esquemas en el que puedan realizar coberturas tanto físicas como financieras de los productos, porque no puede depender los ingresos de una empresa pública y de un gobierno de los riesgos de los mercados. Sale. Bueno, vamos cerrando. Hay 2 preguntas que están dirigidas directamente. Una para ti, Carlos Aurelio, que es desde Guadalajara, Ana Carrillo. ¿Tiene usted conocimiento de las complicaciones operativas que representan las figuras de autoabasto y los generadores privados de energías intermitentes que solo le brindan estrés al Servicio Eléctrico Nacional? ¿Es justo lo que pagan esos generadores privados por su porteo? Muy bien, mira, primero, este estrés de la red que se da, para eso están los servicios conexos y los distintos tipos de reservas. Por eso es importante sacar el manual de servicios conexos, porque ese te dice, oye, estas centrales que van a dar el respaldo tienen que seguir prendidas, listas para entrar en operación y listas para ingresar 1,000, 2,000, 3,000 megawatts en menos de una hora, y por eso lo mejor para hacerlo son las centrales hidroeléctricas, porque son las que te dan esas rampas en mucho menor tiempo. Ahora, ahorita acaba de haber una resolución de los juzgados en donde dicen que las tarifas de porteo que está poniendo la CRE a los legados son legales, y es que lo dice el mismo permiso de generación de autoabasto, dice la CRE podrá aumentar las tarifas de porteo. Entonces, ahorita con este aumento se les está dando el incentivo para que se migren al mercado, pero esto es la parte importante, Javier, tienen que permitir que la CRE haga las exclusiones de los centros de carga de los permisos de sociedades de autoabastos, les permita los registros de usuarios calificados, está detenido, y eso hace que las empresas, por supuesto, entren en un estado en donde van a tener que aumentar sus costos de un día para otro cuando se salgan de los legados comprándole suministro básico, y eso es lo que no se vale. Por ejemplo, veíamos ahorita, estaba viendo un video que hicieron sobre lo que pasó en la central de Monterrey. Pues, si siempre son las grandes empresas y las pymes, les dieron 10% de descuento sobre lo que estaban comprando en los legados. Y los hogares y las pymes, ¿quién nos da descuento? ¿Dónde podemos la libertad de elegir? ¿Dónde tenemos la libertad de a quién consumirle? Entonces, eso es el punto importante, Javier.